desafíos que tiene la erradicación del trabajo infantil en un contexto en el que a alguien se le ocurrió volver a hablar así con total liviandad de esa cuestión, ¿no? No solamente relativizando la obligatoriedad de la educación para niños y adolescentes, sino también diciendo, si tienen ganas de que se queden en el taller, se pueden quedar en el taller, digamos, ¿no? Banalizando también la larga lucha contra por la erradicación del trabajo infantil. Vamos a sumar, y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito, a Rosario Asperue, que es coordinadora nacional del Foro por la Niñez y además es la coordinadora del área de erradicación del trabajo infantil de la CTA Autónoma a nivel nacional. Está en línea. Rosario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. ¿Cómo andás, Alicia? Y un abrazo también para Miguel. Gracias por, darme la oportunidad también de contestar, ¿no? Sí. Frente a esta opinión que, enhorabuena se explicita que es la opinión de un grupo que también está en el gobierno, que representa al sector de la oligarquía de nuestro país, que todavía sigue bastante fuerte. Porque yo quiero retomar lo que vos dijiste respecto porque quiero en realidad pensar en las palabras precisas que Venegas Lynch utilizó. Él ni siquiera dijo que los niños tengan la libertad de quedarse en el taller si quieren. Él habló de que está en contra de la educación obligatoria, porque él habló que la libertad es también que si vos necesites que un hijo esté trabajando en el taller, lo puedas utilizar. O sea que es peor todavía, ¿no? Es ver al niño como un objeto que me sirve a mí en función de mi necesidad económica, y no sabemos si él se refería que un padre utilice a su hijo para trabajar, o que ellos, como familias de estancieros, familias de empresarios del sector herederos de bodegas del sector vitivinícola, por ejemplo, en Mendoza, o del sector azucarero en Jujuy y Salta, que ellos puedan utilizar libremente de mano de obra barata o cuasi esclava que representan los niños y las niñas, ¿no? Y además dijo que la educación era un lujo. Por lo tanto, por donde se lo mire no fue desafortunado, sino que es la explicitación de un pensamiento que lamentablemente hoy se traduce en políticas que son las que se están implementando en nuestro país, con la gravedad de lo que conllevan las consecuencias, ¿no? Claro, y ahí, Rosario, me gustaría que analicemos el tema de fondo, y que incluso excede la cuestión de la niñez, que es el tema derechos versus servicios o cosas por el estilo, porque por ahí pasa la cosa, ¿no? No son derechos. Primero que nada es la negación del derecho a estudiar, a la vivienda, etcétera, y el servicio y la posibilidad de adquirirlos o no. Exacto, nosotros lo denunciamos la semana pasada, justamente publicamos un informe sobre el estado de la niñez en la Argentina, que no tuvo repercusión ese informe, pero por suerte también Venegas Lynch hizo este comentario que nos permite hablar de este tema públicamente, ¿no? Ellos están atacando directamente el sistema de promoción y protección de derechos de la niñez. Lo están atacando con el DNU, con la ley ómnibus, lo están atacando con un desmantelamiento de las políticas sociales. Justamente la semana pasada despidieron a trabajadores de áreas estratégicas, despidieron a 300 trabajadores de la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez y Familia, despidieron a trabajadores de programas de erradicación del trabajo infantil, desarmaron programas que justamente apuntan a generar trabajo genuino, por ejemplo, el Pro Huerta, que es, nosotros para erradicar el trabajo infantil necesitas trabajo digno para los adultos, fundamentalmente, y justicia social. Y este gobierno está aumentando la pobreza y la desigualdad, está en contra de la justicia social, porque lo dijo el propio presidente, y está prácticamente, no lo puede decir abiertamente, pero yo creo que es lo que piensa,
en contra de los derechos, como concepto de derecho, lo que significa un derecho. Para él, como bien ustedes están diciendo, la educación, la alimentación, la vivienda tiene que ver más con los servicios y que tienen valor de mercado, y que acceda el que pueda, ¿no? Que acceda el que pueda. Por eso también Venegas Lynch dice que la educación es un lujo. ¿Qué es lo que ocurría hace 2 siglos, antes de la implementación del sistema de educación obligatorio? Pensaba, Rosario, y me parece re interesante esa observación que hiciste al principio, de ir hilando bien finito en relación a lo que decía Venegas Lynch y lo que él representa, además, ¿no? Y esto de pensar a las infancias, y en este caso pensarlos como objeto, es justamente negar ese paradigma de sujetos de derecho y todo lo que se construyó a partir de ese paradigma. Hay una negación del sistema de promoción y protección de derechos, y un trabajo muy concreto de desarticularlo, desarmarlo. Hay muchos ejemplos, el tema de la educación concretamente, ¿no? Se está desfinanciando la educación pública al tiempo que se pretende financiar un sistema de voucher del sistema privado para hijos de ricos. Sí. Esto es una medida concreta que está tomando el gobierno nacional. Hay un desfinanciamiento también de todas las políticas alimentarias y de comedores populares, y en cambio se están haciendo acuerdos y financiando ONGs que están más cerca de su pensamiento ideológico. No hay política de vivienda, se paró la construcción, está aumentando el desempleo. Es decir, están realmente, digamos, uno, antes de que asumiera Milei, uno entiende por qué gana, ¿no? Porque realmente, efectivamente, había problemas en la Argentina respecto a la aplicación de políticas públicas. Lo que no había era esta crisis que nos está inventando este gobierno, a este abismo a lo que nos está conduciendo. Porque una cosa es que uno tenga problemas y trabaje para corregirlos. Otra cosa es que no solamente no se trabaje para corregir donde había problemas, sino que lo que funcionaba bien también se desmantela. Claro. La Argentina, y esto para ser muy claros en el mensaje, en la Argentina 2 cuestiones respecto a los dichos de Venegas Lynch. Primero, que la educación es un derecho, por ley. La educación es un derecho. Segundo, el trabajo infantil es un delito. Es una barbaridad que un diputado de la Nación no conozca las leyes básicas y elementales de su propio país. Es casi una apología del delito. Claro. Hablando de cosas que se desmantelan, que vos decías recién, también estaba la ETI, ¿no? La Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, la CTA, formaba parte, tenía representantes allí. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo continúa? ¿Si que continúa algo de todo eso? Bueno, mira, justamente en diciembre, antes de que asumiera Milei, la Argentina fue seleccionada como país pionero en la erradicación del trabajo infantil por la cantidad de leyes. Nosotros adherimos al Tratado de 138 de la OIT, de la abolición del trabajo infantil. Tenemos desde el año 2008 la ley 26.390 de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Tenemos la ley 26.847, que incorpora al Código Penal el artículo 148 bis, que castiga con hasta 4 años de prisión al que se aprovechara económicamente del niño. Y además tenemos un sector sindical, por ejemplo, muy fuerte y consolidado, y un sector de la sociedad civil muy comprometido en la erradicación del trabajo infantil. Nosotros hasta el año pasado sabíamos que nos faltaba muchísimo, pero estábamos llevando adelante acciones que iban en línea y en camino a mejorar la situación de... Hoy tenemos 1,5 millones de pibes aproximadamente que trabajan en Argentina. Entonces, estábamos llevando adelante un plan, un programa para ir resolviendo esa problemática. Ahora, a partir de este gobierno, no se volvió a reunir la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, y todas las medidas que se están llevando adelante nos están marcando un retroceso de lo que habíamos conquistado. Entonces, bueno, es preocupante. Sí, pensaba, Rosario, fue, si se quiere, también interesante la reacción de esta coordinadora
intersindical o de unidad sindical, como se llama, por la erradicación del trabajo infantil. Contanos de qué se trata esta coordinadora y si hay una agenda que se viene trabajando así entre las distintas centrales. Sí, la verdad que es muy importante. De hecho, somos como país pionero, somos una experiencia inédita en Argentina, como Argentina en la región, respecto al trabajo que llevamos adelante las 3 centrales sindicales en unidad. Ya en la pandemia, entre las 3 centrales sindicales llevamos adelante un curso de erradicación del trabajo infantil desde la perspectiva sindical, teniendo en cuenta que la mayoría de los pibes que trabajan son hijos de trabajadores, son hijos nuestros, y formamos a más de 100 compañeros y compañeras de 114 localidades de todo el país. Y además integramos, por ejemplo, la UEPETI, que es la Unidad de Erradicación del Trabajo Infantil del Mercosur. Integramos la Alianza Continental por la Erradicación del Trabajo Infantil. Además, impulsamos espacios de cuidados para hijos e hijas de trabajadores. Sí. Acá en Misiones hay 2. Hay 2 de la FETARA, después tenemos en el resto del país, en otros lugares con compañeros de la UOLRA. Después tenemos también espacios vinculados al Foro por la Niñez, que también están en la CTA. Es decir, no solamente en la teoría, sino que en la práctica llevamos adelante infinidad de acciones que tienen que ver con esto. También campañas de sensibilización y de difusión sobre derechos y sobre obligaciones, sobre estas leyes, sobre alternativas a que el pibe trabaje, de fortalecimiento de la tarea educativa y de que los pibes estén en las escuelas, ¿no? Porque el trabajo infantil compite con la escuela. Sí. El pibe que trabaja tiene menos atención, termina repitiendo, termina abandonando. Y después luego es un adulto que es mano de obra no calificada, por lo tanto mano de obra barata. Entonces, nosotros lo que decimos es que la pobreza genera trabajo infantil, pero el trabajo infantil también genera pobreza. Claro. Por lo tanto, es estratégico abordar este tema, trabajarlo. En la Argentina, estoy contando, digamos, somos una experiencia, por eso formamos la CUSETI, desde el sector sindical, porque ahí no tenemos diferencia, porque consideramos que es estratégico y fundamental, y eso, por eso también la reacción, ¿no? Cuando salen estos discursos que van en contra de los caminos posibles. Sí hay conocimiento, sí hay, digamos, trayectoria, sí hay ideas de qué hacer para estar mejor. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno entonces, cuando destruye los lugares en los que se trabaja bien? ¿A dónde quieren llegar? ¿No? ¿Qué piensan de la niña? Bueno, y ahí uno escarba y se encuentra con respuestas bastante oscuras. Rosario, y además del planteo así tan explícito de Venegas Lynch, también en las últimas semanas, de hecho, el DNU, el proyecto de ley ómnibus y demás, también volvieron a instalar una discusión que cada tanto aparece con mucha brutalidad, que es la intención de bajar la edad de punibilidad. Y ahí también nos vuelven a meter en un tema que hay mucha discusión, hay mucha historia nuestra también en ese sentido. Sí, la verdad que es terrible como todo el tiempo vuelve la misma propuesta cuando ya lo decimos una y otra vez, porque también hay experiencia en el resto del mundo, digamos, esto hay mucho escrito, mucho estudiado, mucho dicho, pero se tiene que volver a decir porque hoy es un momento de volver a decir cosas obvias, ¿no? Como que la educación es un derecho. Bueno, bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de la seguridad en la Argentina. Punto 1. La cantidad de IPPs, que son investigaciones penales preparatorias que involucran a niños, son ínfimas al lado de lo que es el universo de delitos graves que se cometen en la Argentina. Y la cantidad de pibes bajo proceso penal, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, que hay un régimen de responsabilidad penal juvenil, también es ínfima. Son 5 millones de pibes que viven en Provincia de Buenos Aires y hay solamente 400 pibes bajo medida de protección. Es decir, uno, si quiere resolver el problema de la seguridad en la Argentina, no lo resuelve bajando la edad de punibilidad. Pero no es eso lo que ellos quieren hacer, no les interesa resolver el problema de la seguridad en la Argentina. Ellos lo que quieren es construir un chivo expiatorio
porque saben que mediáticamente les reditúa, que es cargar sobre un sector la responsabilidad de los problemas de inseguridad y construir en el imaginario colectivo la falsa idea de que encerrando pibes o persiguiendo pibes o responsabilizando a los pibes de la inseguridad vamos a vivir mejor. Y eso es una falacia por donde se la mire. Y además tiene que ver con el enfoque y el tipo de sociedad desde el que queremos construir y desde donde nos paramos para analizar la realidad. Un pibe, para nosotros, desde el paradigma de los derechos humanos, un pibe que delinque también es víctima. Sí. Porque por acción u omisión hay adultos responsables. Primero que todo el Estado, por no haber actuado, por no haberle garantizado a ese pibe la educación, la salud, la alimentación, la vida digna. Primero que todo el Estado, y después algunas mafias que utilizan también a pibes a delinquir. Entonces, ¿qué busca este gobierno o todos los que proponen esta solución? ¿Perseguir a los pibes? ¿Por qué no se ponen los pantalones largos y se ponen a perseguir a las mafias? A perseguir a quienes utilizan a los pibes para delinquir, si quieren resolver realmente el problema de la inseguridad. Pero no la quieren resolver. Porque ellos son cómplices de estos circuitos delictivos. Rosario, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Seguramente vamos a volver a hablar porque y vamos a recomendar que vayan al sitio del Foro por la Niñez y repasen un poco también el informe, que es muy interesante, el que produjeron y que está bueno que sea parte de nuestras agendas, que empecemos a prestar atención a lo que está pasando con las infancias, porque lo que está pasando es muy grave. Así que te agradecemos mucho este tiempo. No, bueno, gracias a ustedes por difundir y bueno, me gustaría dejar el mensaje simplemente que hay que cambiar la mirada desde donde analizamos los problemas, ponernos a pensar desde una visión más humanitaria, más humana y más cuidadosa con nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y entender que este es un país con una riqueza enorme y que hay que saberla distribuir y aprovechar para el bien de todos y todas, ¿no? Eso es lo que buscamos. Mil gracias, Rosario. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Rosario Asperue, ella es coordinadora nacional del Foro por la Niñez, además coordina dentro de la CTA Autónoma a nivel nacional este espacio para la erradicación del trabajo infantil. Bueno, es un tema del que tenemos que empezar a hablar con esta perspectiva que uno podría decir con la perspectiva de los cuidados, que es tan básico, ¿no? Y después los datos que va apareciendo, el sitio es foroporlaniñez.org.ar y ahí pueden encontrar uno de los últimos informes que dialoga también, por ejemplo, con el de UNICEF, que da cuenta de la situación de pobreza e indigencia en la que se encuentran las infancias en nuestro país y de ahí desagregar un montón de cuestiones. Claro. Fíjate que ella dice